A lo largo de la historia de la humanidad han existido muchos puntos oscuros marcados por conflictos armados. Un sinnúmero de batallas y guerras se han desatado desde casi el origen mismo del ser humano. Ya sea por recursos, religión, territorios o ideologías políticas, los enfrentamientos bélicos han dejado huella en casi todas las civilizaciones existentes, convirtiéndose en uno de los males endémicos de la raza humana, teniendo terribles consecuencias para las personas, pero aún así siguen existiendo hasta el día de hoy. En la era moderna han ocurrido dos grandes conflictos que destacan sobre el resto por lo crueles y devastadores que fueron, además de todas las secuelas negativas que dejaron para el mundo. Por supuesto hablo de las guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial es de la que más se tienen registros y archivos, y la de que más se mantiene en el imaginario de la gente en general. Sin embargo, hoy no toca hablar de ese suceso, sino del que ocurrió anterior a este, la Primera Guerra Mundial, o como fue conocida en su tiempo, la Gran Guerra. Este conflicto bélico se desarrolló entre 1914 y 1918, teniendo como causa de su estallido el asesinato del archiduque Francisco Fernando, generando así dos bandos de naciones que se atacarían entre sí por casi 5 años. Si bien en la actualidad se tiene una idea de los eventos más importantes que allí ocurrieron, todavía hay mucha discrepancia sobre cómo pasaron, ya que más de 100 años después, las naciones que participaron siguen contando su propia versión de los hechos. A pesar de eso y para suerte de muchos, contamos con distintos medios que nos narran historias sobre esos tristes momentos. Tanto la literatura como el cine nos han dejado obras que acercan a la gente el contexto de la época y nos hacen comprender lo terrible que fue ser parte de una guerra totalmente desconocida y el horrible sufrimiento que tuvieron que pasar los que fueron enviados a pelear. Precisamente el día de hoy hablaremos sobre una de estas obras cinematográficas, una película que en su momento de estreno por el año 1930 generó muchas reacciones y les abrió los ojos a muchas personas, ya que esta mostraba el lado más horrible de la guerra, desde el adoctrinamiento de los jóvenes para enlistarse, hasta los traumas que desarrollaban aquellos que lograban sobrevivir. Alejándose por completo de la mayoría de películas de temática bélica de ese tiempo, que solían ser más propaganda que otra cosa, este filme mezcló una historia cruda y transgresora, con un lenguaje y técnica cinematográfica excelentes, catalogada por muchos de obra maestra, y convirtiéndose en la primera película antibélica, sirviendo de inspiración para una gran cantidad de títulos posteriores, e incluso teniendo dos remakes bastante decentes en 1979 y 2022. Dejando un poco el misterio de lado, la cinta en cuestión lleva por nombre All Quiet on the Western Front. Antes de comenzar el video, los quiero invitar a dejar un like y suscribirse si les gusta este tipo de contenido. La verdad es que a mí me ayuda un montón. Sin mucho más que agregar, yo soy Ronnie para Ronnie TV y comenzamos. All Quiet on the Western Front, o Sin Novedad en el Frente como fue conocida en los países de habla hispana, es una película del año 1930 dirigida por Lewis Milestone y protagonizada por Lew Ayres. Está basada en la novela homónima del autor alemán Erich Maria Remarque, que fue un soldado durante la Primera Guerra y plasmaría en el libro muchas de sus vivencias en el frente de batalla, mientras luchaba en las trincheras contra franceses y británicos. La novela es realmente buena y la recomiendo, pero en este video nos limitaremos a hablar de la película y comparar ciertos puntos con sus otras dos versiones. La historia comienza con un desfile de soldados por la calle de un pueblo alemán. La gente eufórica despide a los valientes que se van a luchar por la patria. Mientras tanto, en una escuela de esa misma calle, un profesor nacionalista les dice a sus alumnos que ellos también deberían hacer lo mismo, y los incita a inscribirse como voluntarios en el ejército, argumentando que defender a su país es la cúspide de la hombría y demostración de valentía. And I too look to you, Paul Bauma. I'll go. Me too. I'm ready. Con un gran carisma y don de la palabra, el profesor logra convencer a todos sus estudiantes, incluso a aquellos que dudaban o tenían miedo. De esta manera, el aula completa se acaba enlistando. Una vez en la academia militar, les envían a su instructor, el que resulta había sido cartero del pueblo antes del ejército. Los chicos, sin saber muy bien dónde estaban, lo tratan con muy poco respeto, pero sin dudar, él los pone en su lugar,
haciéndoles entender que de ahí en adelante olvidaran sus viejas vidas, ya que ahora conocerían un mundo cruel y despiadado. Así pasarían su periodo de formación como soldados, bajo un régimen de duros e injustos entrenamientos, o eso es lo que ellos pensaban, sin saber realmente lo que les esperaba más adelante. Sin siquiera acabar el entrenamiento, son enviados a pelear al frente, y nada más llegar, un bombardeo cercano a la estación de trenes acaba con la vida de algunos soldados, mostrándole a nuestros chicos la horrible realidad del campo de batalla. A duras penas y muertos de hambre, llegarían al refugio del pelotón al que fueron asignados. Allí conocerían a Katz, un soldado bastante experimentado que les enseñaría muchas lecciones a los muchachos, cosas como conseguir comida o cómo diferenciar los distintos ataques enemigos. Por un par de días tendrían la misión de cerrar un perímetro fuera de su refugio, tarea que lamentablemente acabaría con la vida de uno de sus compañeros. Sin embargo, no existía tiempo para llorar ni lamentarse por los caídos, ya que al otro día son inmediatamente enviados a las trincheras, el lugar más terrorífico que hubo en esa guerra. Cuando ya se encontraban allí, se asentan en un nuevo refugio esperando una señal para atacar, mientras los franceses realizaban un bombardeo sobre ellos. Parecía que solo serían unas horas, pero termina alargándose por 3 días, lo que lleva al colapso a algunos de los soldados, provocando que uno de los chicos en un momento de locura tratara de escapar, acabando mal herido y muriendo más tarde en el hospital. De esta forma, en las distintas batallas, irían falleciendo uno por uno todos aquellos jóvenes inocentes que decidieron alistarse a la guerra incitados por las palabras de un profesor, dejando como único sobreviviente a Paul, el protagonista, quien en uno de sus permisos para ir a casa luego de ser herido, visita su antigua escuela, encontrándose con que el mismo docente que los incitó a ir al frente, ahora hacía lo mismo con otros alumnos. Esto provoca un colapso de sinceridad en Paul, que frente a toda la clase cuenta las terribles cosas que pasó en la guerra. We live in the trenches out there. We fight. We try not to be killed. Sometimes we are. Y como sus amigos, perdieron la vida por seguir las palabras de personas que se llenaban la boca hablando de valentía y honor desde fuera, sin saber absolutamente nada de los horrores que se viven en un campo de batalla. Lamentablemente para él ya era demasiado tarde, porque sus vivencias lo habían convertido en un hombre roto. Al volver a casa se sentía ajeno, por lo que termina volviendo a pelear. Esto debido a que sus traumas y estrés postraumático lo habían vuelto una especie de adicto. Se decía a sí mismo que estaba más cómodo en medio de disparos y explosiones, algo que años después sería conocido como fiebre de guerra. Estaría por 4 años batallando sin cansancio, hasta que un momento de distracción terminaría con la muerte de Katz, el único amigo de verdad que le quedaba. Esto acabaría con la poca salud mental que le quedaba a Paul, quien totalmente fuera de su mente, sigue a una mariposa fuera de la trinchera quedando descubierto para un francotirador enemigo, que terminaría con su vida, finalizando así la película. Seré muy sincero al decir que cuando vi esta cinta por primera vez, me quedé impresionado. Sus 92 años de existencia no se notan demasiado en el aspecto visual, y su mensaje es tan pero tan claro que sigue siendo igual de efectivo incluso hoy en día. Es algo inevitable compararla con sus dos versiones posteriores, y si bien respeto a quienes les gustan más la de 79 o la del 2022, daré 3 razones por las que considero que la versión original es superior. Punto 1. La dirección. Aquí la de 1979 queda muy atrás, ya que al ser una cinta para TV, su dirección es algo floja y poco destacable. La de 1930 y de 2022 están algo más a la par, pero para mí la antigua es superior por el lenguaje visual que maneja, los planos bien pensados, la puesta en escena, e incluso el manejar pequeñas dosis de humor negro sin desentonar, elemento del que las demás carecen. Punto 2. La duración. De las 3 versiones que hay, la versión antigua es la más corta, durando cerca de 20 minutos menos que las demás. Sin embargo, es la que más cuenta, ya que no solo se centra en el campo de batalla y lo que allí ocurre, sino también en cómo llegaron ahí y las secuelas que les trae en el mundo real. Are you wounded? No, Mother, I got leave. Ni la del 79 ni la del 2022 complementan de esta manera su historia. De hecho, la de 2022 maneja una subtrama política que se siente ajena al resto de la cinta, y solo es usada como un generador de shock, dando un giro al final,
pero se siente tan metida con calzador que si quitas esas escenas, la cinta no perdería nada y se sentiría hasta más dinámica. Y no me refiero a que el hecho de que algo dure menos lo hace mejor. Lo que la hace mejor es el buen uso del tiempo que se tiene en pantalla. Punto 3. El mensaje. Habiéndome visto al menos 2 veces cada película, puedo aseverar que la única que lleva bien puesto el subtítulo de antibélica es la de 1930. La de 1979 tiene problemas de narrativa al contar muchas cosas a modo de flashback, lo que te saca de contexto en ocasiones y le quita fuerza a lo que trata de contar. Encima, varias actuaciones son poquito creíbles, lo que todavía baja más la intensidad del fin al que tratan de llegar. La de 2022 es más fiel a la novela, y eso le da puntos, pero se enfoca tanto en el gore y el caos que a veces se siente como si dejara de lado la parte humana, para que veamos escenas sangrientas y llenas de explosiones. Además, aquí parece que los chicos solo se enlistaron porque querían y no se le da importancia al adoctrinamiento que recibieron para enlistarse, dejando de esta manera el mensaje a medias. Las actuaciones están súper bien, aunque centrarse casi exclusivamente en el protagonista también elimina el factor grupal de seguir a la masa, dejando otro recorte más en el mensaje final. En cambio, la de 1930 es más eficiente en lo que quiere provocar al espectador, pasando por mostrar que en tiempos de guerra no se está a salvo ni en una sala de clases, o que al perder todo lo que querías, tu vida deja de importar. El mensaje antibélico se encuentra totalmente explícito a lo largo de todo el metraje, y es exacerbado aún más por diálogos o monólogos en los que se hace referencia al infierno que significa estar en medio de una guerra. Todo esto coronado por unas actuaciones muy convincentes, que, aunque algo teatrales para la actualidad, reflejan la intensidad y los cambios psicológicos que puede experimentar una persona sometida a ese nivel de presión. Por estas razones y otras que me dejo en el tintero para no alargar más el video, considero que All Quiet on the Western Front de 1930 es la mejor película de las tres, aunque claro, podemos tener diferencias de opinión. De todas maneras, si les da algo de miedo verla por su antigüedad, la de 2022 está bastante bien y a pesar de sus detalles termina funcionando. Sea cual sea la versión que vean, el conocer esta historia es algo que debería ser casi obligatorio para cualquier cinéfilo, y espero que con este video les haya despertado la curiosidad a algunos para acercarse a estas cintas. Realmente vale la pena darles al menos un visionado, y doy casi por sentado que provocará más de alguna reacción en aquellos que la miren. Ya habiendo sido todo por mi parte, si te gustó el video, te invito a dar un like, suscribirte y dejar un comentario con tu opinión. Que tengas muy buena tarde. Nos vemos en la próxima. Chau chau.